Pues el día de hoy, en la tradición cristiana se recuerda el Domingo de Palmas. Se dice que es el Domingo de Palmas porque si uno ve la Escritura, uno encuentra que es aproximadamente una semana antes de que el Señor Jesucristo muera y resucite al tercer día. Y así que en la tradición cristiana se celebra el Domingo de Palmas porque ha sido una semana antes justamente de toda la pasión del Señor Jesucristo. Y la celebración de la Semana Santa es la celebración de la resurrección del Señor Jesucristo, y eso para la cristiandad tiene un significado grande, porque como el apóstol Pablo dice, si Cristo no habría resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, no podría tener un sustento real, una validez real, si nosotros no entendiéramos o si la resurrección no habría ocurrido. Pero la pregunta es que cómo este tipo de acontecimientos, como ocurrió el Domingo de Palmas, cuando el Señor Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén y todo el pueblo le aclamaba y le bendecía, le decía, Hosana, Hosana en las alturas, bienvenido el Hijo de David, cómo esta multitud que le recibe con tanto fervor este día domingo, la próxima semana le están crucificando, la próxima semana están pidiendo que Él muera. Entonces, pero lo que podemos ver, y el día de hoy vamos a ver en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 12 al 19, eso vamos a estar viendo el día de hoy, cómo versículo 12 al 19, capítulo 12 de Juan, vamos a ver cómo Juan enfoca esto, la entrada triunfal del Señor, cómo es que Él mira, porque los otros autores también de los evangelios miran la entrada del Señor Jesucristo, pero lo miran desde otra perspectiva, más desde una perspectiva narrativa, más como un acontecimiento histórico que están llevando a diferentes audiencias. Pero Juan está hablando y mirando al Señor Jesucristo, no solamente como una narración histórica, que también está mostrando al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios que ahora está entrando a Jerusalén, pero hace una reflexión en la última parte de este pasaje, y esto es lo interesante de ver este pasaje de la Escritura que está en Juan, en el capítulo 12, del 12 al 19. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Padre bueno, bendice tu palabra y como siempre el día de hoy queremos entender, Señor, lo que tú tienes para nuestro corazón. Y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Aparte de que este pasaje nos narra la entrada del Señor Jesucristo, tiene un propósito en la revelación bíblica. Acuérdense que las Escrituras es la revelación de Dios, es la inerrante palabra de Dios, eso quiere decir que no tiene error, es la inefable palabra de Dios. Y este pasaje no solamente nos quiere transmitir la historia de lo que ha sucedido allá, ni solamente quiere transmitir la perspectiva del apóstol Juan de cómo él ve que ha sido la entrada del Señor Jesucristo, sino que también nos quiere enseñar a nosotros, nos quiere hablar algo a nuestras vidas. Y el día de hoy quiero contestar esta pregunta: ¿es Dios suficiente o Dios puede llenar nuestras esperanzas? ¿Puede Dios satisfacer nuestras esperanzas? Si tú ves desde la perspectiva de las personas, y si usted mira desde la perspectiva de las personas, es muy probable que esta pregunta estaba en la mente de ellos. ¿Puede Dios satisfacer las esperanzas, mis esperanzas, las esperanzas de cada uno de nosotros? Y cuando vemos entrar al Señor Jesucristo, ahí a Jerusalén,
Podemos ver que es la última semana de él aquí en la tierra, antes de consumar su obra, y tenía que presentarse como rey, pues viene en pos de paz. Pero en este pasaje no solamente se puede ver esto, sino también revela este pasaje la esperanza de la gente. Hermanos, cuando a veces tenemos en nuestras vidas situaciones y sufrimientos que nosotros atravesamos, de pronto en nuestra mente, en nuestro corazón, surge la esperanza. Surge, especialmente si conocemos al Señor, surge la esperanza. Surge la idea de que algo va a cambiar, de que algo va a mejorar y que en el futuro las cosas van a estar mejor. Y entonces eso nos hace vivir día a día con lo que venga después. Una nación como Israel estaba viviendo como unos 90 años ya bajo el dominio del Imperio Romano. Y no era la realidad solamente política de la nación, era la realidad de cada una de las personas, porque cada uno de ellos tenía que pagar un tributo a Roma. Habían tributos establecidos que a veces las personas no podían juntar, pero tenían que pagar. Y no solamente era eso, sino que también no podían ejercer libremente su fe. Tenían que estar siempre sujetos a lo que decía el Imperio Romano. Es más, muchos no podían satisfacer sus necesidades básicas de sobrevivir en el pueblo de Israel, debido a la esclavitud que estaban viviendo, a la dominación que estaban viviendo, y ya querían ellos librarse de esta esclavitud, de esta dominación, pues ya eran 90 años aproximadamente que el pueblo estaba viviendo en esto. Y entonces nos preguntamos, y tal vez no era la pregunta exacta que ellos tenían, pero nos preguntamos nosotros, ¿puede Dios satisfacer nuestras esperanzas? ¿Podía Dios satisfacer las esperanzas de aquellas personas que estaban en ese momento de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén? Es obvio que estas personas tenían esperanzas, es obvio que estas personas tenían ciertas expectativas, porque nadie vive 90 años de dominación de un imperio extraño, haciéndonos vivir de una manera totalmente diferente a la que sabemos vivir, y no tener esperanzas. Sí habían esperanzas, pero la pregunta era si Dios puede satisfacer esas esperanzas. Entonces, pero cuando vemos esta pregunta, vemos también la Escritura y vemos la perspectiva del apóstol Juan. Y entonces él dice que al día siguiente, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hermanos, las personas tienen ciertas esperanzas y expectativas ante las situaciones a veces difíciles que viven. Y este pasaje nos muestra esta situación, que ellos tenían ciertas esperanzas ante la situación difícil que estaban viviendo. Entonces, muchos depositaban esta confianza en aquel que semana antes había hecho un milagro grande, como se puede ver en la parte final de este pasaje que vamos a hablar el día de hoy. El Señor Jesucristo, antes de venir a Betania esta vez, más antes, semana anterior, había resucitado a Lázaro. Ese fue el último milagro grande que hizo el Señor. Y si ustedes pueden leer la palabra del Señor, en el capítulo 11 específicamente, se narra con toda amplitud cómo el Señor había ido a la tumba de Lázaro después de que él ya había muerto, y se para frente a la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Su hermana dudaba y decía, ¿cómo es posible que él va a resucitar? Porque yo sé que va a resucitar en el futuro, pero ya el cuerpo ya tiene olor, Señor, ni siquiera hagas abrir la tumba. Pero el Señor le dice, mujer, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y entonces abre la tumba y entonces el Señor llama a gran voz y le dice, Lázaro, ven fuera. Esto es significante cuando vemos la perspectiva del apóstol Juan de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Está queriendo mostrar lo que el Señor Jesús puede hacer. Que el Señor Jesús está entrando a Jerusalén, sabe que va a morir en Jerusalén, sin embargo, antes de su muerte en Jerusalén, tiene el poder de resucitar a las personas. Y esto había creado esperanzas en los corazones de aquellos judíos que estaban oprimidos por el yugo romano. Así que cuando ven llegar a Jesús a las afueras de Jerusalén,
Ellos tienen una esperanza, ellos están diciendo, se va a acabar nuestro sufrimiento, este sí puede resucitar muertos, este es como los profetas de antes, este tiene poder, este sí lo puede hacer. Entonces, ellos estaban teniendo una esperanza sobre lo que iba a acontecer. Hermanos, esto es lo que sucede también el día de hoy con nosotros. A veces nosotros colocamos nuestras esperanzas no exactamente en la persona que tenemos que colocar. A veces colocamos nuestras esperanzas en objetos, en personas, en líderes. Hay cuantos que esperan mucho más de lo que los presidentes de los países pueden hacer. Cada presidente, a veces cada político, y hace una plataforma electoral y a veces no mide la proporción en la que puede hacer. Quisiera hacer, creo que la buena intención de todas las personas es hacer el bien para todos, pero no se puede satisfacer las necesidades de todas las personas, no se va a poder. Por más que una persona ponga todas sus esperanzas en alguien que habla bonito, o en alguien que dice las cosas lo mejor que puede, o alguien que se presenta frente a toda la sociedad para prometerle que va a hacer algo, realmente no hay forma en que esta persona pueda cumplir. Pero la pregunta sigue aquí bien claro. ¿Puede Jesús, puede Dios satisfacer nuestras esperanzas? Porque son tantas esperanzas las que tenemos. Cada uno tiene esperanzas, cada uno tiene expectaciones. Si hacemos una encuesta el día de hoy acá y les preguntamos qué es lo que usted espera, en qué tiene esperanza, y podemos anotar en una hoja de papel, estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una esperanza diferente y no puede haber ser humano capaz de poder llenar con esas esperanzas. Pero la pregunta sigue latente, ¿será que Dios puede satisfacer nuestras esperanzas? Pero viendo un poquito más aquí en este pasaje, podemos ver que el pueblo tenía una esperanza de lo que les iba a suceder, de lo que querían para ellos. Pero era necesario para ellos entender una cosa. Y esto es tal vez lo difícil de entender, porque una cosa el pueblo esperaba y otra cosa vino a ser el Señor. Y esto también nos hace pensar a nosotros. Puede ser que una cosa nosotros estemos esperando, pero que Dios quiera hacer una cosa diferente en nuestras vidas. A veces nosotros podemos esperar ciertas cosas, pero Dios puede querer otras cosas para nuestra vida. Y esto se ve en la entrada triunfal a Jerusalén, porque el pueblo estaba esperando una cosa, pero Jesús vino a hacer otra cosa. Ellos estaban esperando que venga un Mesías, que venga a luchar contra Roma, que organice los ejércitos, especialmente un hombre con poder, como vieron al Señor resucitar a Lázaro. Este hombre era el hombre adecuado para poder hacer esto, pero el Señor no vino a organizar un ejército. El Señor vino y lo expresó en la forma en que entró. Yo creo que muchos ya se dieron cuenta en la forma en que entró el Señor Jesús a Jerusalén. Él entró montado en un asnito. No entró como un general romano montado en un corcel blanco. No entró en un caballo y con un séquito grande. No entró. Entró humildemente. Vino a ser un rey humilde. Vino a ser un siervo. Vino a servir. Vino a sacrificarse por nosotros. Así que las expectativas políticas que pudiesen haber tenido de vivir libres del yugo romano, en ese momento para muchos se cayeron. Entonces, aquí estamos viendo que las esperanzas de muchos de ellos tal vez en la semana empezaron a cambiar, porque no vieron que el Señor Jesús empezó a hacer como ellos querían que haga. Así que el pueblo tenía este trasfondo de querer ser libres del yugo romano. Sin embargo, el Señor Jesucristo no vino a resolver el problema político de una nación, vino a resolver el problema del corazón de toda la humanidad. Y esto es lo que habla esta entrada triunfal. Vivían bajo la dominación del imperio romano. Y este otro, además, el imperio griego, que intelectualmente dominaba, y ellos habían luchado contra ellos, pero todavía estaban sujetos al yugo de la dominación romana. Aunque el Señor caminaba con la multitud, las personas tenían esperanzas diferentes. El Señor caminaba con la multitud y estaba recibiendo los hosanas de todos, pero pónganse a pensar, la multitud tenía otras esperanzas y el Señor Jesús vino a hacer otra cosa. Estaban juntos, pero el Señor vino a hacer lo que tenía que hacer y los demás estaban esperando algo diferente de Dios.
¿Acaso eso no le pasa frecuentemente al ser humano? Uno hace asunciones en su mente y empieza a esperar esas cosas que asume, que piensa que tiene que ser su esperanza. Pero realmente Dios quiere hacer otras cosas en tu vida. Quiere arreglar lo primero en tu vida. Las cosas que necesitas resolver primeramente en tu vida, eso Dios quiere resolver. Pero en tu mente probablemente tus esperanzas son esta, y esto es lo que quiero hacer. Pero es muy probable que Dios quiera hacer otras cosas primeramente en tu vida. Y aunque caminaba la multitud con el Señor Jesucristo, ellos tenían una esperanza diferente. Y aún los discípulos no entendían, eso es lo increíble. Por eso Juan narra en la última parte, dice que ni los discípulos entendieron lo que estaba pasando ese día, que estuvieron 3 años con el Señor. Ni ellos entendieron lo que estaba pasando en ese momento. Así que en este tiempo en que estaba entrando el Señor, Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén, aunque los demás no estaban entendiendo. Entonces, podemos ver el versículo 14 al 15, dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces, vemos aquí en la Escritura que Dios tiene un plan que se expresa en las Escrituras. Aquí vemos que las personas tienen esperanzas, de acuerdo a la situación difícil que viven, tienen esperanzas. Pero Dios no ha venido a resolver, Jesús no ha venido a resolver el problema temporal de las personas, lo que te puede estar aquejando en este mismo instante de la vida. Aquí podemos ver en esta porción de la Escritura que Dios tenía un plan y lo expresa en las Escrituras y dice que Jesús halló un asnillo, montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esta profecía está en Zacarías capítulo 9, versículo 9, está también en Isaías 62:11, que habla que un rey amable va a venir montado en un pollino. Normalmente los reyes y conquistadores venían en caballos, pero este rey iba a entrar en un asnillo, iba a entrar a Jerusalén. Esto es lo que sucede también el día de hoy. Podemos nosotros estar abrumados por pequeños problemas temporales, instantáneos, o de cierto tiempo que tenemos que resolver en esta tierra, que nos causan dificultad, que nos causan sufrimiento. Podemos estar tal vez inmersos en problemas familiares, en dificultades que actualmente estamos viviendo. Así como el pueblo de Israel y los judíos que vivían en aquel tiempo estaban inmersos en la dominación de Roma, en lo que eso les causaba y el sufrimiento que les causaba juntar los impuestos y pagar al imperio romano. Pero superior a eso es el plan de Dios. Superior a las necesidades que uno puede tener es el plan de Dios. Y el plan de Dios justamente era que el Señor Jesucristo venga, no para resolverle el asunto político de los judíos, sino vino para resolver algo más grande todavía, que después se puede transformar en el cambio y en llenar las necesidades de aquellas personas que aceptan esto. El plan de Dios es que Él mismo, como Dios, tenía que venir aquí a la tierra, como dice aquí la profecía. Y ese su plan se expresa en las Escrituras. Él tenía que venir para poder resolver el problema de la separación entre el hombre y Dios. El problema no era que la dominación del imperio romano era un problema, pero no era el problema. Y el día de hoy podemos decir esto: el problema no es las situaciones difíciles que uno tiene en su vida. No es los desafíos que uno enfrenta en su vida. El problema es resolver la separación que tiene el hombre con Dios. Y una vez que resuelva la separación del hombre con Dios, por la venida del Señor Jesucristo, las demás cosas toman su lugar. Por eso, ¿puede Dios satisfacer nuestras esperanzas? Sí, las puede satisfacer nuestras esperanzas. Porque primeramente hay que resolver el problema que está en el corazón, para que cuando uno entienda que Dios le ha creado con un propósito, para que cuando uno entienda que Dios le ha creado para salvación y para que vive en bendición todos los días de su vida, sus esperanzas van a ser satisfechas, porque además no va a esperar lo que uno piensa que tiene que esperar, sino que va a esperar lo que bíblicamente tiene que esperar. Jamás va a tener esperanzas que no estén fuera de la palabra del Señor y que puedan querer ser satisfechas. Pero una persona que conoce al Señor va a tener esperanzas bíblicas
que están centradas en la palabra de Dios. Así que Dios tenía un plan y no era resolver una situación coyuntural que estaba pasando en Roma para los judíos o para los judíos que estaban bajo el dominio de Roma, sino Él vino a resolver un problema más crucial y está en la profecía. Jesús, siendo Dios, vino voluntariamente para morir en la cruz del Calvario. Por eso hizo ese milagro, impresionó a muchos, pero no se dieron cuenta que no vino por las circunstancias políticas solamente de ese tiempo, sino vino a demostrarles que Él era Dios, que Él tiene el poder de resucitar a las personas, y que si tú crees en ese Dios que resucita a las personas, obviamente va a satisfacer todas tus esperanzas. Entonces vemos esa parte de la profecía que se ve ahí, y como se ve en 2 Reyes 9:13, muchos colocaron sus mantos también, reconociendo que estaba entrando un rey. Pero el asunto es, ¿qué clase de rey ellos estaban pensando que estaba entrando? Y es la pregunta para nosotros el día de hoy también. ¿Qué clase de Dios pensamos que es Jesús? A veces nos levantamos por la mañana y decimos, oh Señor, necesito esto, necesito lo otro, te pido que me des. Parece que le estuviésemos mandando antes que pidiendo. Oh, te pido que cuides a mi hijo, que cuides. Parece que le he contratado de guardia de seguridad a Jesús. Parece que no estoy entendiendo quién es Dios. Parece que estoy pensando que es el que hace mis mandados, el que hace lo que yo siempre le pido. Por eso es que aquella multitud que gritaba al lado del Señor, Hosana, Hosana, no estaba entendiendo la dimensión de lo que es Dios. Hermanos, cada mañana cuando yo veo mi devocional, cuando me encuentro con Dios en mi devocional, me doy cuenta cada vez más de su grandeza. Me doy cuenta cada vez más de que Él es real y que no podía haber sido, la Biblia no puede ser un libro compuesto por un gran poeta o por un gran escritor. La Biblia es la revelación de Dios. Dios se revela a través de la Biblia, porque cuando uno lee la palabra, Dios le habla y le cambia. Cuando ya uno ha conocido al Señor, la Biblia le habla, le ministra. Ciertas cosas que no están bien en su vida le transforma. La Biblia tiene poder. Por eso que cuando una persona estaba en esa multitud diciéndole Hosana al Señor, Hosana, tal vez no estaba entendiendo la verdadera dimensión del Dios el cual estaba entrando en ese momento. Espero que eso no te pase a ti. Que tú tengas una idea de Dios y Dios no es así. Que tú pienses que estás sirviendo a una idea que tú tienes de Dios, pero el Dios que tú crees que estás sirviendo realmente no es así. ¿Cómo conoces a ese Dios real? Primeramente, aceptando que Él vino a este mundo, así como dice aquí en la profecía, que tenía un plan el Señor, que no quiere resolverte los problemas temporales solamente, sino el problema eterno de la separación. Entonces, aceptándolo a Él. Y cuando lo aceptas, leyendo su palabra, para que a través de su palabra Él te hable. Y entonces puedes entender cómo es Él. Cada día conocerle más en su carácter. Los creyentes tratamos de parecernos a nuestro Padre. Y nuestro Padre es Dios. Y cuando nosotros le conocemos más a nuestro Padre, más queremos hacer como Él es. Y es por eso que un creyente no tiene mucha necesidad de que alguien le haga recordar que es creyente. Va haciendo siempre el bien, intentando hacer siempre el bien, lo que está correcto, lo que es justo. No necesita muchos recuerdos una persona que es creyente para hacer el bien. Uno aprende a través de la Escritura. Pero entonces aquí seguimos viendo, y en el versículo 16 al 19 dice así: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Fíjense, los discípulos, el mismo Juan escribe, y el que estaba más cerca del Señor, no habían entendido estas cosas, sino hasta después que ha sido glorificado, sino hasta después que ha resucitado. No entendió antes. Los discípulos que estaban con Él todos los días, comían con Él, han visto tantos milagros, han visto resucitar a Lázaro, y ellos mismos no se dieron cuenta de lo que realmente era el Señor. Mi pregunta es el día de hoy: ¿estás entendiendo a Dios como es Él?
¿O estás sirviendo a una idea de Dios que tú tienes en tu mente? No nos equivoquemos, hermanos. La idea correcta de Dios está en la Escritura. Hay muchos que sirven a una idea de Dios que tienen en sus mentes, porque no leen la palabra del Señor. ¿Cómo voy a saber de Dios si no leo su palabra, si no le busco todos los días en su palabra? ¿Cómo voy a saber del carácter de Dios, cómo es Él, si no trato de encontrarle en la palabra de Dios? Tal vez estoy acabando solamente siendo un religioso. Tal vez estoy acabando solamente una persona que sirve a una idea que tiene de Dios, no al Dios de las Escrituras, no al Señor Jesucristo. Y los discípulos no se dieron cuenta de esto, tenían una idea de lo que era Jesús. Aún ellos le pedían posiciones a Jesús: cuando venga tu reino, ponme a la derecha, ponme a la izquierda, yo quiero comandar. Pedro se llevó su espada cuando lo estaban arrestando al Señor y sacó su espada para pelear. No estaba comprendiendo de lo que se trataba el reino de Dios. Dios puede satisfacer nuestras esperanzas, sí lo puede hacer. Y la forma en que Él lo puede hacer es cuando tú lo conozcas. ¿Sabes por qué, hermano? El hombre, como vemos en estos versículos, el hombre puede conocer a Dios porque Él se ha dado a conocer. No hay forma de que el hombre le pudiese conocer a Dios si Dios no se hubiese dado a conocer a través del Señor Jesucristo. ¿Puede Él satisfacer tus esperanzas? Sí lo puede hacer. Pero para satisfacer tus esperanzas, Él necesita que tú lo conozcas. Y para conocerlo, no es bueno que tú adores a una idea que tienes de Dios, sino que tú te rindas ante el Dios vivo y verdadero, ante el Dios de las Escrituras, ante el Dios de la Biblia, ante el Señor Jesucristo. Como decía el hermano Billy Graham, a veces somos sinceros en lo que hacemos, pero ser sincero no significa siempre estar en la verdad. Y él decía, muchos son sinceros, pero están sinceramente equivocados, porque no le adoran, no le sirven al Dios verdadero, le sirven a una idea que tienen de Dios. Eso también es idolatría. Porque nuestro Dios es puro, porque nuestro Dios es santo, porque nuestro Dios es poderoso, y nosotros, sus hijos, tratamos de parecernos a este Dios santo. Y dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Fíjese lo que dice el apóstol Juan acá. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Estas personas habían visto cómo el Señor llamó a Lázaro y los resucitó. Ellos estaban en la multitud gritando, Hosana, Hosana. Ahora sí, vamos a Roma, ahora sí, conquistamos. Estaban yendo con una idea equivocada tras el Señor. Estaban buscando solamente su libertad en el aspecto político. Por lo cual, también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces, habían escuchado los fariseos también que había hecho esta señal el Señor. Muchos andaban por el motivo equivocado con el Señor, no andaban por el motivo correcto. Y esa es otra cosa que tenemos que pensar el día de hoy en nuestras vidas. ¿Estamos andando con el Señor por el motivo correcto o estamos andando con el Señor por un motivo que no es correcto? Muchas de estas personas estaban yendo con el Señor, entrando a Jerusalén, gritando Hosana, Hosana, pero no estaban yendo entendiendo bien quién es Jesús. Estaban yendo por un motivo correcto, estaban queriendo ver más milagros, estaban queriendo ver más cosas que el Señor puede hacer en favor de ellos. Sin embargo, no estaban viendo la cosa más grande que el Señor vino a hacer en favor de ellos. Es que vino a conocer a Dios, que Dios se conozca, que Dios se revele a través de Dios Jesucristo. Y aún sus discípulos se dieron cuenta de esto después de su resurrección. Hermanos, ¿puede Dios satisfacer nuestras esperanzas? Sí puede satisfacer nuestras esperanzas. ¿Puede satisfacer tus esperanzas? Sí, puede satisfacer tus esperanzas. Pero primeramente hay que resolver la primera situación en nuestras vidas. Y la primera situación es entregar tu vida al Señor Jesucristo, reconocer que Él es el Hijo de Dios.
No vivas con una idea que tienes de Dios, no vivas con una idea que tienes de Cristo. Entrégate al Dios vivo y verdadero. Sírvele, búscale en las Escrituras, mira en las Escrituras cómo es Él. Pero solamente eso podrás hacerlo cuando tengas el Espíritu Santo del Señor. Y si ya lo tienes, no descuides la palabra de Dios en tu vida. Lee la palabra de Dios, busca en la palabra de Dios conocerle más al Señor. Y no estarás como aquellos que están en la multitud siguiendo a una idea de Cristo y no es el Cristo que está yendo a Jerusalén. Hay muchos que están en esa multitud, gritando, Hosana, Hosana el hijo de David, este es el hijo de David, con una idea equivocada y no es del Cristo que está entrando a Jerusalén. Es una idea de Cristo. Y la palabra no expone una idea de Cristo. Habla del Cristo que entró a Jerusalén. Ríndete ante el verdadero Cristo. Y sírvele, búscale, anda como dice la Escritura. Y procura cumplir con lo que dice la Escritura. Pero es un desafío que el día de hoy quiero dejar en su vida. Hermano, la multitud acompañaba a Jesús. Ellos pensaban que iba a satisfacer sus esperanzas y miran con esa dirección al Señor Jesús, pero esta misma multitud más tarde se frustró porque no hizo lo que ellos pensaban que debía hacer el Señor Jesús, más al contrario, muere en la cruz y movían su cabeza porque no entendieron lo que el Señor Jesús vino a hacer. No te vaya a pasar eso. No te frustres con Dios, porque tal vez Él no va a hacer lo que tú quieres que haga, o no va a satisfacer las esperanzas que tú quieres tener. Pero principalmente, como dice Colosenses, estamos completos en Cristo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Tus prioridades se ordenan. Por tanto, tus esperanzas son auténticas. Tus esperanzas son aquellas que se pueden cumplir, no aquellas que no se pueden cumplir. Alguna vez cuando he hablado con parejas que se han casado y después de muchos años, y me llaman a veces de muchos años, y dicen, pastor, pero cuando yo me he casado no pensé que era así mi esposo, no pensé que era así mi esposa, yo pensé que era así, yo pensé que era así. Y la verdad es que en el camino nos conocemos, esposo y esposa, más todavía. De verdad, no nos conocemos totalmente cuando nos casamos, pero por fe nos casamos, ¿verdad, hermanos? Porque esta es la palabra del Señor. Que tenemos que amar a nuestras mujeres, ¿no es cierto? Y Dios ya sabía haciendo ese mandamiento, porque a veces es bien difícil amarlas también, créanme. Y también las mujeres van a respetar a sus maridos, ¿verdad? Pero lo hacemos por fe. Lo que quiero decir, hermanos, es que a veces tenemos esperanzas fuera de la realidad. Por eso cuando hacemos entrenamiento para los matrimonios aquí en Emmanuel, una de las lecciones que hay en la consejería prematrimonial es cuáles son tus expectations en este matrimonio, cuál es lo que tú esperas. Y yo le llamo a esa lección el aterrizaje de las parejas, le llamo. Porque cuando llegan al matrimonio están volando, están volando. Y llegan a esa lección y aterrizan. No había sido como yo estoy pensando. La primera cosa que les dicen es, esto no va a pasar, pero esto tampoco, como 10 cosas que no van a pasar en el matrimonio. Pero yo pensé, mejor ahí, aterrice nomás. Hermanos, a veces tenemos esperanzas diferentes a las que Dios nos quiere dar. Y a veces esperamos cosas que son diferentes de las cosas que Dios quiere dar. Y espero que el día de hoy usted no esté en la multitud de los que grita Hosana, Hosana, y no esté entendiendo a qué vino el que está entrando a Jerusalén. Que tenga las esperanzas correctas en su vida. Que no esté sirviendo a una idea que usted tiene de Jesús. Que usted sirva al Jesús verdadero, al Jesús de la Biblia. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias en este día y agradecemos, Señor, porque la forma en que tú has entrado, Señor, a Jerusalén. La multitud tenía unas esperanzas totalmente diferentes a la tuya
no comprendieron, se frustraron cuando tú moriste en la cruz y resucitaste. Muchos de ellos no entendieron, pero el día de hoy, Señor, queremos orar y darte gracias por haberte sacrificado por nosotros. Y al entenderte tu sacrificio, nosotros nos damos cuenta que tenemos una relación con Dios por el mérito que tú has hecho en la cruz. Y eso nos hace dar cuenta cada día al mirar las Escrituras de lo que tú nos has salvado. Y nos hace ver al mirar las Escrituras cómo tenemos que andar todos los días, parecernos a ti. Porque tú no eres una idea de Jesús que nosotros tenemos. Tú eres el Jesús verdadero que mora en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en este día. Y bendice, Padre, la vida de cada uno de tus hijos. Y aquellos, Señor, que de verdad, Señor, no te han entregado todavía sus vidas, Señor, sea el día de hoy, cuando celebramos, Señor, tu entrada a Jerusalén, que se salgan de la multitud, que solamente dice Hosana, para venir a ti junto a la cruz, para entregarte sus vidas, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Señor le bendiga.